Entonces, bueno, muchachos, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas bendiciones en el camino. Aquí vamos. Espero que todos estemos juiciosos haciendo la tarea. Nuevamente estamos aquí para compartir, para un poco aclarar algunos temas y compartir el conocimiento, pues, el conocimiento exotérico sobre digamos, son temas gnósticos, temas orientados hacia lo gnóstico, hacia el conocimiento de sí mismo, hacia la autoobservación. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante: drogas, alcoholismo y plantas sagradas. Si bien uno podría decir solamente drogas y alcoholismo, si tú revisas, cuando empiezas a estudiar los textos y los libros gnósticos y los diferentes exponentes que hay de, estas, de estos temas, ellos ubican las plantas sagradas dentro de las drogas. Entonces, como lo decías tú, droga es todo agente químico por el cual al ingerirlo consigo estados de conciencia alterados, ¿cierto? Entonces, aclarando una duda, pues uno podría decir, claro, uno tiene que estar pendiente de todo lo que come, porque todo lo que come hace un proceso químico, pero no todo te saca conciencia, te saca de tu conciencia normal. Tú puedes decir que el azúcar es una droga, sí, es adictiva y tiene sus efectos secundarios sobre el cuerpo, pero ella no te saca estados alterados de conciencia. ¿Sí? Podríamos hablar de muchos. Entonces, en este caso nos referimos a las drogas que nos llevan a estados alterados de conciencia. Entonces uno dice, bueno, las plantas también nos llevan a estados alterados de conciencia para mí, pero pues quise abrirles un capítulo aparte porque quiero sí dejar como un apunte que no quede como las drogas, eso es droga y es malo, ¿no? Sin entender cuál es el proceso y cuál es mi punto de vista, cuál es mi experiencia con las plantas sagradas, y cómo en el camino pues en algún momento nos ayudan, pero digamos en algún momento nos pueden perjudicar. Entonces, bueno, vamos a entender todo este tema de la drogadicción y el alcoholismo. Todo este tema de la drogadicción y el alcoholismo están siendo movidas siempre por un demonio, pues. Lo importante de esta charla es entender que estos son grandes defectos, son de los defectos más grandes y más fuertes que tenemos, y que si no vencemos es muy difícil poder seguir en este camino y poder, digamos, completar la gran obra o autorrealizarnos. ¿Por qué? Porque tanto el alcohol como las drogas pues siempre nos van primero nos van a volver dependientes, y segundo nos van a sacar siempre nos va a sacar de nuestra realidad para llevarnos a otra realidad. Y si tenemos muchos egos, si tenemos todavía muchos defectos psicológicos, pues no vamos a poder, es muy difícil lograr una castidad con estos dos defectos. Cuando uno entra en el alcoholismo, en las drogas, ustedes ven que lo primero que uno pierde pues o en lo que cae es en la fornicación. ¿Sí? Entonces hay que entender la importancia de vencer, eliminar de nuestras vidas, de nuestro camino, este demonio. Entonces el demonio es uno de los demonios más pesados, uno de los demonios más difíciles de vencer, que es el demonio alcohol. Entonces es de los más perversos en el planeta, es un demonio que tiene
a todo el planeta sumido en la ignorancia. Este es como, mejor dicho, toda la degeneración de la raza se ve influenciada por este demonio. Entonces, esto es como la cabeza de la medusa que tiene que cortar Perseo, porque primero es una cabeza que te hipnotiza, es una cabeza que te petrifica, ¿sí? Que te corta cualquier posibilidad, y además tiene muchas cabezas de serpiente. Entonces, porque de estos dos defectos o de estos dos vicios, alcoholismo y drogas, se derivan muchos otros defectos. Entonces, si yo no entiendo este proceso, si yo no entiendo este demonio, en realidad es un demonio. Cuando yo iba a la selva y le escuchaba decir a veces a los taitas, decían que tener cuidado con el espíritu de la botella. Porque es así, es como un espíritu dentro de la botella que tú entre más tomas y más tomas, más te va metiendo y más te va metiendo, y tú no puedes después salir de ahí y quedas dentro de esa botella atrapado. Eh, Esto es sabido y esto es conocido por todos los dictadores y todos los gobiernos, ¿sí? Los tiranos. Ellos saben que es fácil gobernar a un pueblo de bebedores, borrachos, drogados, pues, que no tienen voluntad, que no tienen poder de decisión, que son altamente influenciables. Saben que esto puede ser, pues estas personas son manejables, manipulables, ¿cierto? Diferente a un país de abstemios, de personas conscientes, donde, digamos, gobernarla sería mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer las características de este demonio. Hay que tener en cuenta las características de este demonio. Lo primero es, lubrica la rueda del samsara. Entonces, bueno, yo creo que alguna vez lo hemos explicado, la clave que nos habla de la evolución y de la involución, y esa rueda del samsara, la clave 10. Podemos decir que en esta clave pues es donde sucede todo nuestras evoluciones, nuestras involuciones, nuestras recurrencias, todas las cosas, esas subidas y bajadas. Entonces este demonio lubrica la rueda del samsara, porque pues si siempre vamos a estar, nos hace presa, nos hacemos presa de este demonio, pues no, esa rueda siempre va a estar girando, siempre va a girar esa rueda. Entonces no podemos salir de esa rueda, y ahí vamos a quedar siempre en involución hasta que nos lleve nuevamente a la involución. Eso es como autodestruirnos, pues eso es autodestruirnos. Eso es negarnos a nosotros la posibilidad de evolucionar. Entonces, bueno, la otra característica, el pozo del abismo, el humo del pozo del abismo huele a alcohol, ¿sí? Entonces esto es un gran indicio a veces nos dicen, también huele a azufre, también huele a alcohol, huele a azufre. Pues bueno, esto nos habla de este gran vicio, pues. ¿Sí? Este demonio alcohol guía incesantemente, digamos que se mueve en el círculo del tiempo. Eh, Podemos ver que estos son vicios desde tiempos inmemoriales, ¿sí? La cerveza es algo cultural muy antiguo, y parece que siempre está, siempre puede cambiar todo menos eso. Cambia todo, cambia la sociedad, cambia la educación, cambia los gobiernos, todo cambia, pero todos siguen en ese mismo vicio. Entonces es algo que siempre se mantiene ahí eso es la rueda del samsara. Eh, Se insinúa por doquiera, siempre es tentador, siempre. Usted a donde llegue, usted no puede llegar a una casa, usted no puede haber una fiesta, no puede haber una celebración, usted se encuentra con un amigo y una cerveza, un traguito,
un cachito, cualquier cosa. Entonces siempre nos está tentando y nosotros siempre estamos cayendo, simplemente porque no hemos sabido limpiar nuestros círculos. Entonces ahí tenemos que entrar en un proceso de limpieza de nuestros círculos viciosos y empezar a crear nuestros círculos virtuosos, pues, para poder salir de esto. Entonces, este es un demonio que aparece en todas partes. Usted va a cualquier país, en cualquier provincia, en cualquier pueblo. Usted piensa que yo cuando me gusta ir a las fincas y todo eso, uno, que porque se va a relajar, va a estar tranquilo, va a estar alejado de todo, pero allá también está la cerveza, allá también está el alcohol. Entonces, esto es un demonio que está en todas partes, en todo momento, con todas personas. Entonces, realmente es un demonio muy poderoso, pues. Es fino, es diplomático. Usted escucha en las grandes cortes, los grandes diplomáticos, los políticos, todos usted los ve en todas las mejores reuniones. Tiene que haber vino, whisky, brandy, bueno, cualquier forma de alcohol, ¿cierto? Cerveza. Entonces parece fino y diplomático, pues se ve bien, ¿sí? Nos dicen que eso es bueno. Entonces, su reino es el de los mundos infiernos, ¿sí? Y los caracteriza en forma íntima. Sube el precipicio para caer en el abismo, ¿sí? Su patria es la tierra, ¿sí? Este mundo material es donde reina. Usted nunca va a ver alcohol en los mundos superiores. Eso es algo que es de la tierra, pues es con lo que nos gobiernan. Los esclavos de este demonio son todos los humanos, pues todos los que están inmersos en estos vicios. Entonces, vamos a ver más adelante una cosa de la embriaguez del alcohol de este demonio, diferente a la embriaguez dionisíaca, ¿sí? Estamos en la era de Acuario, donde vienen ondas, digamos, es muy diferente la embriaguez que uno consigue a través de la meditación, que es lo que se conoce como un samadhi, ¿sí? Una iluminación, una pequeña iluminación. Eso es como una embriaguez dionisíaca. Es muy diferente a la embriaguez que da el alcohol. Este demonio se apodera del cuerpo humano, ¿sí? Es astuto, es lento, siempre encuentra la forma de llegar, siempre encuentra la forma de ir sumiendo a las personas en este camino. Y bueno, nos lleva hacia el precipicio de la borrachera y de la locura. Entonces, cuando estemos en este camino del alcohol, debemos asumir ciertas consecuencias. Y eso es lo que debemos hacer en nuestro día a día, y eso es en lo que se debe basar nuestra autoobservación sobre este defecto. Es que es un demonio que cuando se posesiona el hombre, digamos, se hace evidente y es fácilmente demostrar los efectos, ¿sí? Los efectos son la borrachera, los males corporales, el delirium tremens en personas ya que tienen o sea, que ya tienen una dependencia, que ya tienen un vicio como tal, ya sufren de delirium tremens, ¿sí? Que son momentos donde deliran, salen de la realidad, ¿sí? Salen de su realidad mental. Eso es como un estilo de locura. Entonces, bueno, es incuestionable que producto de esta desintegración que se origina también en nuestro organismo, entre lo que se elimina en la piel, tiene una tendencia vibratoria disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hallan sustituidas por cartílagos. Entonces, pues esto no es más que porque cada vez que uno toma se siente sediento y sufre de sed y sed y sed, porque el alcohol a nivel físico cuando entra, él oxida el oxígeno, digamos que la célula. Hay que entender mucho, este camino es de autoconocimiento, muchachos.
hay que entender cómo funciona desde todas nuestras células, por ejemplo. Todas nuestras células, cómo funcionan. Nuestras células eh, se alimentan de proteínas, aminoácidos, carbohidratos y oxígeno. Cuando uno toma alcohol, el alcohol elimina el oxígeno, ¿cierto? Entonces deja sin oxígeno a la célula. Al no tener oxígeno la célula, pues empieza a tomar otro, pues alcohol, porque ya no tiene oxígeno, entonces empieza a absorber el alcohol, pues el alcohol entra, elimina, pues mata la mitocondria, que es como el núcleo de la célula, y entonces eso es una catástrofe interna. Además, cuando entendamos que la célula es desde donde se origina la energía del cuerpo, ¿sí? Cuando uno medita, cuando uno empieza a hacer ciertas prácticas y empieza a sentir la energía, todo lo que está sintiendo es el dinamismo entre sus células que tienen unas cargas eléctricas y pues la electricidad del ambiente. Entonces, esto cuando uno empieza a tomar mucho alcohol, pues empieza el cuerpo empieza a andar mal, nuestro cuerpo etérico mal, nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo astral, daña todos nuestros cuerpos, destruye nuestro hígado. Entonces, bueno, hay que entender cada función de cada órgano para poder entender las consecuencias que tienen las drogas, tanto las drogas como el alcohol, ¿cierto? Digamos ya en temas más elevados, pues nos quita la posibilidad de ser. Si no eliminamos este defecto, vamos a eliminar nuestra posibilidad de ser nosotros mismos, de llegar a nosotros mismos. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que con el alcohol uno se vuelve otras personas, salen todos los egos se dan un festín cuando uno está tomando y está en este camino del alcohol, se dan un festín todos los egos porque cada gota del alcohol pues es absorbida también por nuestros egos y entonces cada vez usted empieza a hablar de política, usted empieza a hablar de dinero, usted empieza a hablar de mujeres, usted se vuelve el mafioso, usted desperdicia, bueno. Entonces nos quita la posibilidad de ser, de encontrar nuevamente nuestro yo real. Clave 7 del tarot. Recordemos que clave 7 nos habla de la personalidad, del carruaje. Entonces ese carruaje que es nuestra personalidad o es dominado por el ego o es dominado por el ser, pero no pueden haber dos montados, ¿cierto? Entonces definitivamente pues cuando no estoy a favor del ser, estoy a favor del ego. Entonces esto acaba con las posibilidades de ser, nos quitan todo esto. En temas ya sexuales, pues una persona bajo efectos del alcohol cae en las peores bajezas, atrocidades, deformaciones sexuales. Entonces hay que eliminar y hay que ser conscientes de todo lo que pasa cada vez que yo hago esto. Pues como lo estamos explicando, cada vez que iniciamos este proceso empiezan a salir muchos egos y esos egos son los que empiezan a tomar control de la máquina humana. Entonces nos impide alcanzar la castidad. ¿Sí? Recordemos que la castidad es muy necesaria para prender ese fuego interno, alcanzar esa castidad, para prender el fuego interno con el que vamos a alimentar nuestros cuerpos superiores para desarrollarlos, para que haya un nacimiento espiritual. Entonces, si yo me dejo llevar por estos vicios, me dejo llevar hacia la infrasexualidad y por ende pues no voy a poder alcanzar estos estados superiores o estos cuerpos superiores. Además es un vicio que revive los yoes muertos. Esto es muy importante porque imagínense que nosotros hagamos el esfuerzo de matar nuestros yoes y matar nuestros yoes. Y cuando empiezo otra vez me dejo llevar por el trago, otra vez vuelve y sale el ego lujurioso, otra vez vuelve y sale el orgulloso, otra vez vuelven. Entonces todo ese trabajo que yo haya hecho eliminando mis egos, el alcohol los vuelve a revivir, ¿sí?
Entonces hay que tener en cuenta todo esto para entender el proceso. Incrementa la debilidad, pues nos hace débiles, nos hace vulnerables. Un borracho, usted ya, con una persona borracha, usted hace lo que quiere, hace y deshace con él y no pueden hacer nada. En estado de embriaguez uno es más influenciado ante cualquier sugerencia. Las personas van a buscar consejos de amor emborrachándose, a buscar consejos políticos emborrachándose, a buscar muchas cosas emborrachándose. Entonces se sugestionan. Recordemos que nuestra subconsciencia pues está siempre alerta, está siempre despierta. Entonces no, somos fácilmente sugestionables en ese estado de embriaguez. Entonces esa es la importancia de no dejarnos llevar por este ego, ¿cierto? Impide la concentración y origina la distracción, ¿sí? Por lo mismo, porque todo el daño cerebral que hace, todo el daño neuronal, nos impide que nos concentremos, nos impide que estemos con atención. Entonces nos mantiene dispersos, no sabemos en qué estamos, no podemos mantener una idea 5 minutos porque este demonio pues entra y elimina, pues nos quita todas estas posibilidades, ¿cierto? Estimula la fantasía. Usted borracho, mejor dicho, imagina puras atrocidades fantasiosas, pero bueno. Desarrolla la irresponsabilidad y el incumplimiento. Esto es muy importante. Yo creo que hay muchas personas que han dejado de pagar un arrendamiento, han dejado de pagar su comida, han dejado de darle a sus hijos por irse a emborrachar. Entonces se vuelven irresponsables, se vuelven incumplidos, no se dan cuenta, ¿no? Y pierden la capacidad de reaccionar, ¿sí? Hay muchas personas que reaccionan, pero ya después de que han hecho, pues ya después de que han cometido el error de embriagarse, ya después de que han botado toda la plata, al otro día sí empiezan con el arrepentimiento y no vuelvo a tomar nunca más, pero pues ya, ya, ya le fue mal. Igual uno ve la psicología de estas personas, vuelven y cogen plata, ya pasa el tiempo, como sea salen adelante y siguen en las mismas, pues porque no tuvo consecuencias mayores. Entonces bueno, esto acaba con los principios religiosos, con la familia, con la sociedad, ¿sí? El alcohol pues no, digamos entendiendo religión como esa unión con Dios, ese yoga del alma, nos quita, nos corta esos lazos con lo superior y nos deja vulnerables, perdemos las relaciones. Cuántas peleas, discusiones uno no se arma en la familia en un momento de tragos, de orgullo, de que dijo lo que no tenía que decir por andar borracho. Entonces esto daña a la familia y la sociedad. Debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente, ¿sí? Acaba con la parte humana del individuo, nos vuelve como animales, nos animaliza, nos volvemos animales, ¿sí? Influye sobre el crimen, ¿sí? Ustedes van a ver que la mayoría de los crímenes se cometen en estado de embriaguez, accidentes también, provoca muchos accidentes, crímenes. Bueno, hace muchas cosas. Prostituye las religiones. Las consecuencias del placer son el dolor, ¿sí? Siempre estos placeres alcohólicos y drogadictos, no, eso lo pagamos con dolor. No hay otra forma. Todos esos placeres los pago con dolor. Y estos son los átomos del enemigo oculto, ¿sí? Son semejantes a microscópicas fracciones de vidrio. Eso sí me hace recordar alguna vez vi a un curandero que curaba a las personas y cuando le miraba la mano, puros pedacitos pequeñitos de vidrio, le pasaba uno así la mano por la cabeza y le salían puros pedacitos, le quedaba la mano así como llena de vidriecitos pequeños. Esto es cierto, esto sí he visto curanderos capaces de
de sacar estos átomos oscuros, porque eso también cristaliza. Esto pasa con el alcohol y con la marihuana, por ejemplo. Cuando uno fuma mucho marihuana, ese humo se queda en el cerebro y ese humo se empieza a cristalizar, se vuelven cristales. Y esos cristales llegan a la glándula pineal, la cristaliza también, y después por eso es que ya no les alcanza con un cigarrillo, sino necesitan dos, necesitan tres, cada vez tienen que meterse más y más cosas porque estos vicios calcifican la glándula pineal, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces las advertencias, no se pueden hacer negocios con este demonio no, cualquier compostura, cualquier transacción, cualquier diplomacia, cualquier negociación que uno haga con ese espíritu, siempre lo va a llevar al fracaso, siempre va a terminar en el fracaso. Esto es incuestionable, esto usted puede decir, por ejemplo, yo tenía en algún tiempo, cuando estaba dejando este vicio, decía, no, yo solo me voy a tomar tres, pero uno veía que se tomaba esas tres y ya, cuatro no hacen daño, bueno, cinco y ya no más. Y así ya uno pierde la compostura. Entonces cualquier transacción que uno trate de hacer con este demonio termina en el fracaso, siempre lo va a hacer caer, siempre lo va a hacer caer. Entonces, con este demonio siniestro no se puede, no hay forma de hacer ningún arreglo, de hacer... hay personas, conozco, digámoslo, chamanes, que hacen negocios con este demonio y realmente esto ya es un poco de mago oscuro. Y es que, por ejemplo, durante una toma de yagé, durante cualquier cosa, beben alcohol. Yo presencié eso en la vida real y yo lo vi, cuando ellos toman eso, es como si entrara sangre negra, eso se vuelve negro y empieza a entrar por todas las venas y los vuelven negros. Obviamente les da poderes, les da muchas cosas, pero se vuelven negros, son magos negros y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco cuando entremos a las plantas sagradas, como esto es muy delicado, es un tema muy delicado. El alcohol es muy traicionero, ¿sí? Tarde o temprano nos apuñala, tarde o temprano nos quita, tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda, güey. Entonces, el licor siempre está relacionado con el Vayutatva, ¿cierto? Con el elemento aire. Entonces, cuando nosotros tomamos alcohol, bebemos alcohol, nos dejamos llevar por este espíritu, ahí es el momento en el que también se invierte nuestra penta alfa. Entonces, recuerden que la estrella de 5 puntas al derecho representa el hombre, pues el hombre despierto, el yo real. Clave 7 del tarot. A ver, la buscamos, ¿qué se hizo? Acá. Entonces, si nosotros vemos la clave 7 del tarot, él tiene una corona con una penta alfa al derecho. Esto es símbolo del hombre levantado, ¿cierto? Del hombre despierto, del hombre consciente. Sin embargo, cuando nos dejamos caer por los vicios, esa estrella se invierte. Al invertirse quedamos presa, digamos, del demonio. Aquí está el diablo. Sí, este diablo representa todos estos egos, todos los demonios, no es solo uno. Los egos, los demonios, los defectos son legión, son muchísimos, pero bueno, aquí lo representamos con solamente uno. Tiene la estrella de 5 puntas invertida, entonces esto nos habla de eso, nos hace caer y nos aprisiona. Nuestra autoconciencia y nuestra subconsciencia quedan aprisionadas.
esta clave es muy importante, clave 15, cuando nosotros entendemos qué quiere decir esta clave 15, ahorita lo vamos a ver, esas colas, las colas de la cola de la autoconciencia y la cola de la subconsciencia. Entonces sí, el demonio nos roba el fuego, este fuego que tiene el diablo en la mano, pues es nuestro propio fuego. Entonces él nos roba el fuego. Entonces nosotros tenemos que recuperar, ese es el trabajo, recuperar nuestro fuego es la primera tarea. Entonces por ende, pues la primera tarea es eliminar este demonio del alcohol. Entonces, no, el alcohol está maldito. Si uno va por este camino y cae en el alcohol, ya erró en el camino, ya se salió del camino, ya esto no hay justificación. Uno pues, no, es que yo ya medito 10 horas y no hay que, pero va y cae en el alcohol, pierde, es un mago negro, ya pierde todo su avance, pierde la oportunidad del ser. Entonces la mujer del Apocalipsis de San Juan, que nos dicen que está vestida de púrpura escarlata, es abominada, adornada con oro de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, bebe alcohol. Esta es la gran ramera cuyo número es el número de la bestia, 666. Entonces, esta es una alegoría de, pues, ¿dónde está el cáliz de todas las aberraciones? En el cáliz del alcohol. Entonces, lo importante, pues, no nos dejemos llevar por esto. Las drogas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las drogas. Pues todo esto aplica para ambos, digamos, tanto el proceso de las drogas, de la drogadicción, como el proceso del alcohol. Son procesos que son guiados por el mismo demonio, el demonio del gol, pues ese diablo, esos egos, pues. Entonces, hay que tenerlo presente. Entonces ya cuando hablamos de drogas, uno puede empezar a verificar por sí mismo, con su experiencia directa, que tenemos un mundo interior y un mundo exterior, ¿sí? Tenemos un mundo de lo común y un mundo superior, pues, ¿sí? De una octava más elevada. Somos hombres que tenemos la oportunidad de ser y de estar una octava más arriba en conciencia, en evolución. Pero solamente de eso nos damos cuenta mediante el desarrollo natural, con nuestros propios esfuerzos, con con nuestros propios mecanismos internos, con nuestra propia disciplina, ¿sí? Con nuestro propio autoconocimiento. Así es que vamos a poder evidenciar que existen estos dos mundos, un mundo superior y un mundo, digámoslo, normal, cotidiano, ¿sí? Entonces existe una vida externa y existe una vida interna, ¿sí? Esto tenemos que darnos cuenta que nosotros somos, como vivimos hoy, somos múltiples personalidades. No somos solo una persona, sino que somos una persona en el trabajo, otra persona en la familia, otra persona con los amigos, otra persona. Entonces estamos llenos de pura falsedad. Cuando uno ya se empieza a ser consciente, pues ya dice, ya no quiero más falsedad, ya quiero ser un yo real. Entonces empieza todo este camino de salir de las drogas. A la final todo esto también hace parte de ese plan, de la sociedad para mantenernos dormidos, ¿cierto? Entonces por eso es muy extraño que el alcohol, el cigarrillo y varias drogas pues sean legales, ¿sí? Es legal el alcohol, es legal. Si uno revisa entre
cuántas muertes produce el alcohol, a cuántas muertes produce la marihuana. El alcohol pues produce muchísimas más muertes. Las otras drogas químicas también producen más muertes. Pero eso es legal. La marihuana no. El problema de la marihuana es que por sí sola pues no, no produce ningún daño. La marihuana al contrario pues es también una planta maestra que usándola de forma correcta nos va a ayudar. El problema está es cuando usted cae en un vicio y después como la marihuana ya no le alcanza, ya no le pega igual, digámoslo así, entonces va a buscar otras drogas más fuertes, cocaína, heroína, bazuco, bueno, químicos, para poder tener experiencias más, ¿cómo decirlo?, más profundas o más fuertes. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta pues de que esto es parte de ese plan satánico, es parte de ese plan satánico de la élite, de la sociedad, de los gobiernos. Y es eso, tenernos dormidos, tenernos siempre bajitos, sin voluntad además, porque esto nos quita completamente la voluntad. Nosotros cuando comprendamos nuestro ser interior vamos a ver que nuestro yo interior es el ser auténtico, ¿sí? El ser auténtico, el que se monta en la carroza. Este es cuando uno logra bajar el ego de la carroza, baja el ego, entonces queda el ser. Ese es nuestro ser real, esta es la clave del yo real. Entonces aquí es donde tenemos que estar siempre presentes de que el camino siempre nos presenta dos señores, ¿cierto? El ser o el ego. Y no podemos servir a los dos señores, ¿sí? Entonces, poco a poco, con el tiempo, vamos entendiendo esto, vamos entendiendo qué significa ser real, qué significa cultivar por dentro nuestro espíritu, cultivar por dentro nuestra voluntad, para poder llegar a ese nacimiento segundo, ¿sí? Ahorita ya tenemos nuestro primer nacimiento que nos lo dio nuestra madre, y ahora queremos ese nacimiento segundo. Ese nacimiento segundo es la creación de nuestros cuerpos superiores, ¿sí? Nuestro nacimiento espiritual. Pero nacer con estos vicios es algo que no se puede nacer en estos vicios del hombre inferior común y corriente, ¿sí? Estos son vicios de la gente común y corriente, pero nunca una persona común y corriente va a poder tener cuerpos superiores, nunca va a poder nacer por segunda vez, nunca va a poder evolucionar espiritualmente, evolucionar su conciencia. Entonces, bueno, como dice Jesús, bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos, ¿sí? Y entender que los pobres del espíritu pues son aquellos que reconocen nuestra propia, que reconocemos nuestro lugar en el universo, que es como hombres comunes, no es nada, pues es como somos como hormigas, ¿sí? No tenemos nada, ¿sí? No tenemos nada. Nosotros creemos que somos iluminados y que nos merecemos muchas cosas. Pero la verdad del hombre consciente es que reconoce que no, reconoce el vacío que es, reconoce el ser interno y superior que es, reconoce pues que ni el mundo le debe nada, ni le debe nada al mundo, pues simplemente venimos aquí a caminar, a dar, a servir, ¿sí? Entonces esta es la pobreza del espíritu, ¿sí? Una persona, dice la Biblia, más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, una persona que es una persona rica, pues ya es una persona que ya tiene títulos, que tiene 10 títulos en meditación, que es reconocido en todo el mundo, que tiene todas las posesiones, todo el oro, todo el reconocimiento, la fama.
pues esa persona ya es un rico del espíritu, ya se metió en ese cuento del materialismo y se deja llevar, se deja influenciar por el mundo, ¿sí? Entonces, ¿no? Para poder entrar en el reino del cielo, pues para entrar en la iluminación, lo único que necesitamos es fe, el tesoro de la fe, es lo único, el tesoro de la voluntad, el tesoro de la fe, de la fuerza espiritual. Es lo único que con lo que podemos pagar al otro lado. En el otro lado no nos van a decir, a ver, usted cuánto dinero tiene, a ver. Usted puede ver una persona muy rica, mejor dicho, con mucho dinero, y dígale que pague por el cuerpo astral, a ver. ¿Cuánto vale el cuerpo astral? No hay dinero con el que se pueda pagar el cuerpo astral. No hay dinero con el que se pueda pagar el cuerpo vital. No hay dinero con el que se pueda pagar el cuerpo mental ni el causal. Entonces tenemos que reconocer que no tenemos nada, no tenemos nada. Podemos estar lleno de posesiones y aún así no tenemos absolutamente nada. Solamente podemos cultivar en nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra voluntad, ¿cierto? Para poder tener una vivencia de lo que es real, ¿sí? De ese hombre interior, para poder conocer nuestra divinidad y nuestra autenticidad. Necesitamos llegar a esa experiencia real del ser. Entonces, el hombre interior conoce por experiencia mística directa sus propios mundos internos, ¿sí? Entonces, en el mundo de las drogas hay algo que pasa, y es que las personas empiezan a experimentar cosas internas, empiezan a contactarse con otras dimensiones, empiezan a tener experiencias, llamémoslo, muy bonitas, muy luminosas. Hay veces no, hay veces son más bien oscuras, hay veces. Pero esto es importante que entender que todas estas percepciones extrasensoriales hechas de manera antinatural son originadas por el órgano kundartiguador, ¿sí? O el órgano kundabufer, dice en el cuarto camino Gurdjieff. ¿Cuál es ese órgano kundabufer? Son la cola que tiene aquí la subconsciencia, la cola que tiene la autoconsciencia. Esa cola, digamos, alguna vez en una experiencia de viaje, yo estaba vomitando, juepuchi, vomité, estaba chumadísimo. Y yo empecé a sentir que yo estaba parado, y yo empecé a sentir que entre las piernas algo me pegaba, y yo miraba, pero no miraba qué era, y seguía vomitando, y sentía cómo se movía, me pegaba así entre las piernas, y yo sentía como una serpiente, y yo, pero ¿qué es qué? Yo lo sentía físicamente, pues lo sentía en mi cuerpo, y yo me volteaba a mirar y mirar hasta que me quedé concentrado, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y ahí descubrí que todos tenemos cola, muchachos, todos tenemos cola. Esa cola es ese órgano kundartiguador que nos lo quitaron en el cuerpo físico, pero que sigue estando presente en los cuerpos superiores, digámoslo así, en el cuerpo vital, en el cuerpo astral. Si uno, cuando sea consciente en sus sueños, búsquese la cola y ahí la va a encontrar. Este órgano kundabufer es simplemente, tenemos dos órganos, órgano kundalini, que es hacia arriba, y el órgano kundabufer, que es hacia abajo. Todas estas deformaciones que nos originan el alcohol y las drogas activan nuestro órgano kundabufer, el órgano hacia abajo, el órgano kundartiguador, que es un órgano que va hacia abajo, que desciende, que nos lleva a lo infraterrenal, a los inframundos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Es muy importante investigar en el astral conscientemente.
Entonces todas esas, hay que entender algo y es que todas esas visiones que nos da o que le da a las personas el alcohol, que da a las personas las drogas, cocaínas, químicos, LSD, todas esas visiones son visiones desde el órgano Kunda Buffer, no son visiones de la Kundalini, que son las percepciones superiores. Cuando ustedes experimenten por sí mismos un samadhi, ¿sí? Un estado de percepción, eso se logra por medio de la meditación, por medio de la sola meditación, meditación, limpieza. Para poder hacer una buena meditación se necesita una buena limpieza física, limpieza mental, limpieza emocional. Entonces uno se concentra y se va hacia arriba y poco a poco empieza a ver cómo las imágenes empiezan a llegar y se abre esos neurocircuitos superiores y entramos en estos estados superiores de conciencia de una forma natural. ¿Sí? Entonces, entender que ese órgano cundartiguador es la serpiente tentadora del Edén. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el Edén nos cuentan la historia de la serpiente que tentó a Eva y la hizo caer? Entonces, eso hace referencia y hace alegoría. Pues aquí está clave 6, ahí está la serpiente. Pero entonces, en este caso, esta serpiente está enroscada hacia arriba. Entonces, esta clave nos está hablando de que hay que invertir esa serpiente. Esa serpiente en este momento está hacia abajo. ¿Por qué? Por todos nuestros vicios, todos nuestros egos, todos nuestros defectos tienen invertida esa energía, esa fuerza está hacia abajo. Cuando nosotros mediante el esfuerzo la subamos, ya vamos a ver que nuestras percepciones, nuestras iluminaciones, nuestras pintas van a ser muy muy diferentes. Entonces, bueno, eso es algo muy importante, tener en cuenta que la conciencia egoica pues nos tienen en un estado comatoso, en un estado hipnótico, en un estado adormecidos. Entonces tenemos que empezar a eliminar estos defectos. Podemos plantear esta cuestión de la siguiente forma. ¿Sí? Las alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. ¿Sí? Entonces las drogas, a la final, las drogas, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es todo lo que nuestros egos quieren que veamos. Entonces empezamos a ver viejas en bola, empezamos a ver muchas cosas negativas, empezamos a ver, y a eso a veces porque es luminoso y porque es colorido, entonces nos gusta, pero ese no es el camino, pues. Entonces hay que entender hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con ondas beta, ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Cuando entendamos que estas drogas lo que hacen es aniquilar los rayos alfa, las ondas alfa, ¿sí? Que es esta onda alfa la que nos permite la concentración, la meditación. Entonces cuando yo me la paso drogándome con cualquier sustancia, pues voy a inhibir esta onda. Va a ser más difícil poder entrar en concentración. ¿Sí? Esto va a resultar en un fracaso total. Va a desconecta el cerebro. No solo de esta función de la concentración, sino de muchas otras conexiones físicas, neuronales de la conciencia. Entonces el drogadicto convierte el vicio en religión, ¿sí? Entonces todo lo que hace el drogadicto tiene que ver pues con las drogas, ¿sí? Quiere que todo sean drogas y no puede, camina por aquí, camina por allá y todos son drogas y todo, siempre está buscando la droga, siempre está buscando la forma de convencer a los demás de que ese es el camino, de que eso está bien, de que eso no pasa nada, de que ese camino es correcto, ¿sí?
Entonces no se da cuenta pues de que está ignorando todas estas cosas que están pasando internamente en nuestras infradimensiones, ¿sí? Recordemos, hay una charla que se llama las infradimensiones. Ahí vemos cómo todos los egos se alimentan de nosotros en las diferentes dimensiones. Entonces, todas estas drogas, LSD, morfina, cocaína, heroína, hachís, éxtasis, pastillas, anfetaminas, bar, barbitúricos, ¿sí? Todo eso son puras alucinaciones del órgano cundartiguador. Entonces el drogadicto entra en un estado de involución, el drogadicto no puede evolucionar, de ninguna forma se puede decir que una persona que se la pasa bajo efectos de las drogas pues está en un estado de supremacía, de espiritualidad, de conexión con Dios. No, estás conectado con los mundos inferiores, con sus mundos internos, pero los mundos inferiores. Entonces hay que entender esto y cómo esos mundos inferiores, cómo funcionan. Entonces, a veces los egos, mira, los egos, recordemos que es algo muy, muy complejo y los egos saben todo lo que nos gusta, saben todo lo que queremos. Entonces cuando uno entra con estos químicos o con el alcohol, pues nos va a llevar hacia lo que él sabe que nos gusta. ¿Para qué? Para que nos volvamos adictos. Entonces, bueno, hay que aclarar lo que es la embriaguez dionisíaca, ¿sí? Esta sí es la embriaguez que buscamos nosotros como seres que nos queremos autorrealizar, como seres conscientes, como seres autoconscientes. Queremos llegar a esta embriaguez. Entonces tenemos que entender que en los años 60 más o menos inició la era de Acuario, ¿sí? Esta era de Acuario está regida por Urano, ¿sí? Y entonces esta era vibra y trajo intensamente, hizo vibrar en toda su naturaleza la onda dionisíaca, ¿sí? Entonces hay que definir a Dionisio como la transmutación voluntaria de la libido sexual y el éxtasis místico trascendental. Entonces esta onda dionisíaca lo que nos lleva es con las dimensiones superiores. Esto es lo que conocemos como el samadhi, ¿sí? Esto es lo que nos lleva a estos estados superiores de conciencia y lo que nos ayuda a desarrollar nuestros poderes espirituales de una forma natural, de una forma, digamos, sin egos. Entonces, para poder llegar a esa embriaguez dionisíaca tenemos que eliminar todos nuestros egos, ¿sí? Para poder quedar extasiados en la transmutación. Digamos, si uno sigue practicando la infrasexualidad, el sexo es sagrado, ¿sí? Pero las drogas, el alcoholismo no nos permiten ver lo sagrado que es. Diferente cuando empezamos a hacer conscientemente el trabajo consciente, los esfuerzos conscientes y empezamos a practicar la suprasexualidad. Entonces vamos viendo cómo el éxtasis que nos traen estas situaciones nos empieza a embriagar, pero es una embriaguez superior, es una embriaguez del alma, es una embriaguez conocida como el samadhi, como una iluminación, pues, ¿verdad? Entonces esa onda tiene dos polos, como todo en el mundo, ¿cierto? Tiene dos polos, de lo que nos habla los amantes, todo tiene dos polos, o como nos habla la suma sacerdotisa también. A ver, los polos. Bueno, entonces todo tiene dos polos. El polo positivo de esta onda dionisíaca es ese deleite sexual subliminal, lo sublime, nos lleva hacia lo sublime, hacia lo perfecto, hacia la transmutación de la energía, hacia la transmutación del semen para lograr
la transmutación y el alimento de nuestros cuerpos superiores, nos lleva a un estado de conciencia despierta, nos lleva al conocimiento objetivo de las cosas, ¿sí? Nos lleva a la intuición superlativa, a la música trascendental de los grandes maestros clásicos. Mientras que el polo negativo de esta onda dionisiaca nos lleva a la degeneración sexual, ¿sí? Al infrasexualismo, a la homosexualidad, al lesbianismo, a los placeres demoníacos, ¿sí? Entonces, todos estos temas de drogas, alcohol y música infernal, pues, que es toda esta música del ego, pues, la música, toda esta música que está hoy en día, ay, que esa letra tan bonita de ese reggaetón, no, pues, hay que entender que todo es vibración, todo son ondas, todo es energía. Entonces la letra puede ser muy bonita y lo que quiera, pero esas no son las vibraciones que nos van a llevar hacia lo superior. Entonces tenemos que luchar contra contra este demonio, contra estos vicios. Esto es como, para mí es como la primera parte del proceso. Digamos que nosotros, antes de convertirnos en guerreros, tenemos que primero convertirnos en humanos, ¿sí? Entender que empezamos siendo animaloides, ¿sí? No somos seres humanos, somos animaloides, ¿sí? Luego subimos, digamos, ahí sí, al ser humano. Pero para ser humano, hoy ustedes ven a su alrededor, las personas no son seres humanos. Las personas no actúan como un ser, no actúan como un ser, actúan como máquinas. Entonces una máquina no es un ser humano, pues. Para ser humano hay que llegar al ser real para poder llegar al ser humano. Solo cuando llegamos a ese ser humano, pues nos vamos a enfrentar con la conciencia, nos vamos a volver seres conscientes, vamos a eliminar todos estos vicios del hombre común, del ser humano común y corriente, y ahí sí vamos a ir al camino del guerrero. El camino del guerrero tiene otros enemigos, digamos, en el camino del guerrero los enemigos del guerrero son ya mucho más especializados que los guerreros. Entonces, eliminar nuestros vicios es apenas un trabajo del hombre común para poder entrar realmente a ser guerrero, ¿sí? Porque ya en el guerrero, los enemigos del guerrero son la claridad, son el poder, son, son cuatro, ¿sí? La claridad, el poder, la vejez y me falta uno. Y el miedo, no, primero el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Esos son los cuatro enemigos de un guerrero, ¿sí? Pero para yo entrar allá a ser un guerrero, primero tengo que vencer todos los obstáculos y todos los vicios, todos los enemigos que me trae el hombre de ser un hombre común, ¿sí? Vencer esos enemigos del dinero, del vicio, del trago, vencer, cuando venza todo eso, ahí sí puedo decir, ahora sí soy un guerrero y ya mis luchas van a ser muy diferentes. ¿Listo? Entonces hay que entender la psicodelia como psiquis, traduce alma y delia es droga, ¿sí? Entonces vamos a decir que lo psicodélico es drogar el alma. Entonces si usted droga el alma, nuestro camino no es drogar el alma, nuestro camino es hacer consciente el alma, supraconsciente, para llegar al poder superior, pues llegar a la autorrealización, ¿sí? Llegar a concluir esa gran obra, convertirnos en esos ermitaños, pues. Entonces, lo psicodélico es un antipolo de la meditación, ¿sí? Son dos cosas opuestas. Yo no puedo comparar, ay, que es que yo medito mejor con drogas. No.
no, no, no. Recordemos que estamos en el camino de la búsqueda de la libertad. Si estamos en búsqueda de la libertad, pues tengo que liberarme de todas esas cadenas. Tengo que liberarme de todos esos vicios. ¿Sí? Eh, no puedo llegar a la liberación, pero uy, no, pues es que yo solamente puedo meditar, pero si me fumo la marihuana, si estoy borracho, si tomo no sé qué, si entonces usted no está libre y todo ese avance es un avance del ego, no del espíritu. Entonces las drogas intensifican la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos. Es decir, sí es cierto que cuando uno consume ciertas drogas, ciertos químicos, abre su mente a otras percepciones, puede ver otras dimensiones, pero no va a ver las dimensiones superiores, va a ver las dimensiones inferiores. ¿Sí? Es por eso que hay muchos que se malviajan, hay mucho mal viaje, porque siempre eso siempre lo va a llevar hacia abajo. De vez en cuando lo lleva a algo bonito, algo que usted, sí, ¿para qué? Para mantenerlo ahí. Para mantenerlo ahí, sí, es que yo veo lucecitas y me hace sentir relajado y me hace... Yo hablo con Dios cuando estoy en ese estado, pues eso es mentira, no se puede. Sí, volvemos al tema, no podemos servir a dos amos a la vez. Solamente o estamos con el ser, con el espíritu, o estamos con las drogas, las que sea, sean plantas, sean químicos, sean alcohol. Entonces es una mentira una persona que va con alcohol y que sigue tomando y sigue fumando y sigue en sus vicios y que diga que también está avanzando en lo espiritual. Eso es mentira, simplemente eso es mentira. Entonces un poco las consecuencias, ¿sí? Entonces las consecuencias cuando uno, lo más importante o una de las cosas más importantes que hay que tener dentro de las consecuencias es que las drogas nos envejecen en todo sentido, a nivel energético, a nivel vital y a nivel físico, nos envejecen prematuramente. ¿Sí? Nos da impotencia sexual prematuramente. Entonces usted ve hoy en día a jóvenes todavía 30, 25 y ya les toca con pastillas para tener una erección potente, pues les toca, no aguantan 2, 3 minutos. Todo eso, entonces, esas son cosas que uno a lo que va limpiando y va llenándose de suprasexualidad y supraenergía y va eliminando todas estas cosas. Eso entra en una etapa de limpieza. Hay que limpiar antes de poder uno levantarse. La levantada del hombre dura hasta 5 años limpiando el hígado, limpiando todas esas energías negativas causadas por la droga, el alcohol. Entonces, todo lo que entra por la nariz va directamente a nuestros pulmones y eso quiere decir que entra directamente a nuestra sangre. Entonces, eso acaba con toda nuestra energía muy rápidamente. Físicamente, entonces lo hablamos, acaba con nuestras neuronas, acaba con nuestras células, acaban con nuestra energía. Ahora vamos a ver en el cuerpo vital, cuando uno ve el cuerpo etérico de una persona que se dedica al droga, usted va a ver puros agujeros negros. Usted va a ver agujeros negros en el hígado, unos agujeros negros, ¿sí? Va a haber agujeros negros en los pulmones, si es una persona que se dedica a fumar. Va a haber agujeros negros en su glándula pineal, en su cabeza. Usted la mira, en su cuerpo etérico va a tener puros agujeros. Está llena de agujeros negros porque eso es lo que hacen el alcohol, las drogas, entran en el cuerpo, en todos los cuerpos, no solamente en el físico, sino que el físico daña de ahí para arriba todos los cuerpos. Entonces, bueno, ya si entramos a ver
el cuerpo astral, ¿cierto? Si pasamos al cuerpo astral también en la quinta dimensión, pues vamos a ver que esa persona en la quinta dimensión, en sus sueños, está igual de dormida, está dormida, o sea, es una persona que ni siquiera le dice a usted, soñó anoche y le va a decir, no, yo no sueño. No es que no sueñe, es que está tan dormido en su realidad física, tan dormido y tan metido en las drogas que no se da cuenta ni siquiera qué hacen los sueños, y en los sueños muy seguramente también se lo están comiendo, ¿sí? Recuerden que somos presas de inteligencias superiores, de inteligencias astrales, de demonios, llamémoslo voladores, llamémoslos entidades, espíritus, bichos, como quieran llamarlo, pues. Pero en ese mundo astral están ellos esperando. Entonces, cada vez que uno empieza a tomar trago, a fumar cigarrillo, a drogarse, llegan estos seres a comérselo. ¿Ya? En su cuerpo mental, pues vamos a ver que la mente de un drogadicto está totalmente dañada, está totalmente cortada, está totalmente destruido, ¿sí? Los tejidos del cerebro, los tejidos mentales, ya no puede hacer conexiones. Recuerden que el cerebro funciona como con neuroreceptores y neurotransmisores. Todo eso se daña, entonces ya no puede recibir, pierde esa capacidad de recibir esa instrucción de lo superior, pierde esa capacidad de manejar la subconsciencia mediante los neurotransmisores, ya no puede transmitir todo lo que quiere para deformar su realidad de una forma positiva, sino que todo se daña, todo se vuelve en su vida un accidente, todo se vuelve los desatinos de la vida, todo se vuelve una rutina, todo se vuelve, bueno, cae presa, se vuelve presa simplemente de la vida, ¿sí? Y bueno, ya en los cuerpos más superiores, pues ya no, la esencia de un drogadicto, pues ya pierde su oportunidad de, de manifestarse, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de que esto alimenta esa rueda del samsara. Una persona que vive drogadicta, que vive alcoholizada, le toca volver porque no va a poder desarrollarse en esta vida, entonces le toca ir a la otra. Y como lleva una recurrencia en su envoltura electropsíquica, entonces cuando esa persona nazca en otro cuerpo, ya lleva esos egos. Entonces una persona que si no logra salir de esos egos, va a llevar ese ego vida tras vida, vida tras vida. Recordemos que tenemos solamente 108 posibilidades, 108 vidas. Si no lo logramos ahí, pues vamos a involución. Entonces, muy importante tener en cuenta todo esto. Entonces, los daños tridimensionales son muy graves. Entonces, interna y externamente esto causa muchos problemas. Ahora sí vamos a entrar a un tema bien bonito, bien sagrado, que son las plantas sagradas. Y bueno, las plantas sagradas se denominan enteógenos. A diferencia de las drogas y el alcohol, ustedes cuando observan, ustedes ven que las drogas y el alcohol lo que hace es que les incrementa el ego. Y entonces las personas se vuelven más valerosas, se vuelven más orgullosas, se vuelven más, bueno, ensalza pues sus egos. Diferente a las plantas sagradas o a los enteógenos. Un enteógeno, al contrario, lo que lo lleva es a un estado de reflexión, lo que lo lleva es a un estado de autoobservación, de limpieza, ¿sí? Entonces es muy diferente. Digamos que esto más bien lo baja primero, lo hace reflexionar, le hace botar todos estos egos y luego lo levanta nuevamente ya como hombre triunfante que va saliendo de sus estados. Bueno, estas son sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas, ¿sí? Cuando se ingieren provocan estados modificados de conciencia,
se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualistas, chamánicos y bueno, otro tanto lo usan de una forma recreativa o hasta a veces médica también. Entonces tiene muchos usos, tiene varios usos, está bien, es correcto. Hacen parte esencial de las culturas ancestrales, es el legado que los ancestros han transmitido hace miles de años. Las plantas sagradas no es, digamos que su boom fue en los 60, 70, 80, con todo este movimiento hippie fue el que dio a conocer todo este tema de las plantas sagradas, ¿sí? Pero pues que ya veremos que la misma sociedad se encargó de deformarlas y transformar esa energía que nos podía hacer iluminar, pues transformó esa energía ahora en algo perverso, en algo oscuro, en algo del ego, pues es del ego más. Entonces, bueno, esto inicia con estas experiencias alucinógenas, nos dan paso a una experiencia psicodélica donde vamos a tener visiones, vamos a ver muchas cosas, vamos a poder casi que entrar en esas otras capas de conciencia, ¿cierto? Y bueno, eso nos lleva a todo un estado emocional, a todo un estado mental diferente, muy interior. Pero debemos entender que eso va a depender mucho de nuestro estado propio físico, mental, emocional. Si nosotros vamos a consumir drogas en un estado emocional negativo, pues va a ser una mala pinta, pues. Entonces todo esto varía según la dosis, según no todas las plantas funcionan igual, cada una tiene sus estados psicodélicos diferentes, cada una nos muestran cosas diferentes, cada una tiene una enseñanza diferente, cada una se maneja energías diferentes, ¿sí? Entonces durante ese momento uno percibe sonidos, percibe sensaciones, visiones, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo externo, pues uno ve muchas cosas, uno entra en otra capa de la cebolla. En palabras de don Juan, a Carlos Castaneda le decía pues, o la explicación es, recuerden que la percepción depende del punto de encaje. El punto de encaje es un punto que tenemos entre los omóplatos dentro de nuestro huevo luminoso, como a 1 metro de distancia hacia atrás, que cuando ese punto, por ahí es donde entra toda la energía y donde entra toda la percepción. Entonces, cuando ese punto está fijo es donde vemos y percibimos el mundo como lo tenemos en este momento, en la normalidad, ¿cierto? Pero ¿qué hacen el alcohol, las drogas y las plantas sagradas? Mueven ese punto de encaje. Entonces nos desencaja y nos lleva a ver otros estados de la conciencia. ¿Cuál es el problema? Si ese punto de encaje se mueve hacia abajo, nos va a hacer ver cosas hacia abajo. Ese punto de encaje siempre debe ser movido hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ahora, en el tema de las plantas, pues esto sucede en forma aleatoria, ¿sí? A veces el punto de encaje se mueve hacia abajo y a veces se mueve hacia arriba. Eso va a hacer que a veces nos va a hacer entrar en las infradimensiones y yo he experimentado cosas muy muy fuertes, temas de muerte, temas de, o sea, muchos trabajos internos hacia abajo, ver demonios, ver muchas cosas, pero bueno, a veces se mueve hacia arriba, que es donde nos va a permitir conectarnos con nuestra conciencia, nos va a permitir conectarnos con nuestros estados superiores de conciencia, pero se vuelve algo aleatorio. Entonces hay algo que en el camino del guerrero no está permitido, y es que en el camino del guerrero las cosas al azar no pueden haber cosas al azar. Usted no puede, no, voy a tomar a ver a dónde me lleva, no.
Entonces por eso en este camino, desde el camino gnóstico y en este camino de autorrealización, digamos que no se aconsejan tampoco las plantas sagradas. Son sagradas, sí, claro. Y aquí voy a hacer también otro paréntesis de las palabras que le dice don Juan a Carlos, ¿sí? Carlos Castaneda le decía a don Juan que por qué le había hecho tomar, porque don Juan le hizo allá en México, es con peyote, y más o menos durante 8 a 10 años, don Juan le hizo ingerir plantas a Carlos Castaneda. Y al final le dijo, listo, ya no necesita más, ¿no? Entonces Carlos Castaneda le decía, bueno, ¿y por qué me hizo ingerir tantos años las plantas? Y don Juan le respondió simplemente, bueno, es que las plantas sirven para dos cosas nomás. La primera es para quitar lo pendejo y la segunda es para dar el salto a lo infinito. Entonces cuando uno está muy pendejo necesita muchos años las plantas, ¿sí? Yo duré 8 o 9 años también, llevo de trayectoria consumiendo plantas, viajé, pero bueno, no tenía este conocimiento, nunca tuvimos pues un maestro o un guía en estos temas que nos advirtiera de los efectos, de cómo funciona y realmente en algún momento si uno no sabe manejar esto termina enredándose y termina yendo hacia algo negativo, ¿sí? Las plantas te pueden desarrollar poderes espirituales, sí, pero ¿cuál es el problema? Hay veces en la enseñanza tradicional, en la enseñanza que yo pude percibir de las personas con las que yo compartí, viajé, de varios taitas, de varios chamanes, pues, estas personas pues nunca te hablan de eliminar egos, nunca te hablan de purificarte, nunca te hablan, siempre simplemente con una búsqueda de poder, una búsqueda de poder, una búsqueda de poder a toda costa. Y eso los lleva a contactar con mundos superiores, con elementales, a hacer tratos, a hacer muchas cosas por poder, simplemente por poder. Y no te llevan hacia la liberación real, ¿sí? Porque el poder, por eso es uno de los 4 enemigos del guerrero, ¿cierto? El miedo, la claridad del poder. Claro que un chamán, un taita ya es un guerrero, claro que sí, lo es. Pero se dejan llevar por el poder, se dejan llevar por esos poderes, porque ahora pueden manejar el rayo, que porque pueden convertirse en animales, que porque pueden una cosa. Y bueno, en mi reflexión interna, mi propia reflexión, digamos que yo digo, bueno, nosotros en este estado de evolución, uno pasó del mineral al mundo de las plantas, al mundo de animal y luego venimos como seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo quisiera regresarme a ser un animal? ¿Qué sentido tiene convertirme en un animal? Eso no tiene sentido para mí. Eh, Aquí en mi conjunto hay unas guacamayas y uno ve a veces la majestuosidad de esas guacamayas volando. Cuando yo fui a la selva, allá las cazan con escopeta para convertirlas en una corona. Eso lo vi yo con mis ojos, eso no me lo contaron, pues en esos 9 años andando en el mundo de las plantas, en mis viajes a la selva, compartiendo con varios taitas, me di cuenta de eso y nunca entendí, nunca allá se sale a cazar con escopeta, entendí alguna vez lo que es la muerte, viendo el sufrimiento de los animales. Yo vi muchas cosas que hoy en día no me parecen conscientes. ¿Sí? No vamos a decir que son buenas o malas, simplemente voy a decir que no son conscientes. Prefiero ver a una guacamaya volando que puesta en una corona, ¿sí?
A veces no, le meten a la gente el cuento de que no, es que eso son las alitas y las plumas que las va botando el ave por ahí en el piso y uno las recoge y yo pude verlo con mis propios ojos que no es así. Allá matan los loros, matan los guacamayos, eso animal bonito que mueva, lo cazan. Hoy en día tenemos el tigre, ¿cierto? El tigre, el jaguar, estos animales de la selva están en extinción. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a cazarlos, nos hemos dedicado a ponernos sus dientes de collar, ¿sí? A usar sus patas, su cabeza por ahí para adornar la mesa, para adornar los sitios. No me parece un acto consciente, no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas, muchachos, hay muchas cosas ocultas en este mundo de las plantas. Eh, que bueno, cada uno tendrá que investigar. No me crean a mí, si quieren investiguen ustedes mismos. Yo simplemente estoy tratando de compartir la información, simplemente estoy tratando de compartir mi experiencia. Hoy en día obviamente le agradezco a las plantas sagradas todo lo, pues haberme quitado lo pendejo, pero en mis últimas tomas la misma planta ya me lo fue diciendo y es, ya usted no necesita más plantas, ya usted entiende lo que hay que hacer, entiende cuál es el trabajo, entiende qué es lo que hay que hacer, ahora trabaje, ahora haga, ahora realice el conocimiento, ya no más, ya no necesita más. Entonces de alguna forma, cuando uno está en paz y armonía con la naturaleza, cuando para uno la naturaleza pasa a ser algo tan real y tan fraterno, ¿sí? Yo perfectamente voy al bosque y yo solo con respiración, haciendo solo respiración y solo meditación en el bosque, en la naturaleza, yo entro a estados superiores de conciencia. Sin ingerir ninguna planta, entro en conexión, entro, ¿sí? Entonces, algo importante, pues bueno, o sea, lo que les digo, pues esto no se trata de decir que está bien o que está mal. Todo es necesario, pero hasta cierto punto, ¿sí? La madre naturaleza está representada en la clave 3, la emperatriz. Y la clave 3, la emperatriz, ese corazón nos enseña el poder del amor en toda la naturaleza. Entonces, el amor es lo que rige a la Venus, ¿cierto? Entonces, ese amor de la madre no solamente nos lo entrega por medio de las plantas son para curar, las plantas son medicina. ¿Y para qué usa uno la medicina? Para cuando está enfermo, ¿sí? Pero usar medicinas, y si yo no tengo nada, si ya mi cuerpo está sano, si mi mente está pues sana, si mi espíritu está sano, yo lo que necesito es seguir fortaleciéndolo ya por medios conscientes, supraconscientes y con mis propios esfuerzos, ¿sí? Entonces hay que entender esto, ¿por qué? Porque si uno no entiende esto, pues termina convirtiendo las plantas en otro vicio. Y esos vicios, pues ya vimos que todo lo que te ate a la conciencia, todo lo que te ate al mundo, perdón, todo lo que te ate a... todo lo que te ate pues no te va a dejar evolucionar, no te va a dejar conocer la supraconciencia. Hay algo muy importante que me lo enseñó la clave 18 de la luna. Entonces la luna, letra Kaf, nos habla del sistema nervioso y nos habla de la inteligencia corporal. Esta clave nos dice que también menciona las plantas y los químicos en sí. Y hay algo que tiene mucho sentido y es cuando uno consume plantas por medios químicos dentro del cuerpo suceden unos procesos químicos que nos llevan a esos estados de conciencia. En esos estados de conciencia nosotros vamos a recibir información. Yo he recibido información de cómo funciona el tiempo, o sea, unas cosas. He recibido información de cómo funciona la mente por medio de algoritmos, por medio de programación.
Sí, he recibido información de cómo funciona la fuerza Kundalini por medio de esa fuerza. He recibido muchas cosas muy hermosas por medio de las plantas. Sin embargo, cuando estaba dormido, esa era información que yo no podía usar para nada. Era información, ¿por qué? ¿Por qué no la podía usar? Porque mi cuerpo, recordemos, nuestro cuerpo es como un condensador de energía. Si el condensador es muy pequeño, eso es como una resistencia. Si usted le manda mucha electricidad, mucho voltaje a una resistencia que no aguanta tanto voltaje, pues la resistencia simplemente se rompe. Entonces, así mismo es con la conciencia. Si a usted la conciencia es energía eléctrica. A usted le llega el corrientazo de energía, de conocimiento, pero si su cuerpo no tiene la resistencia para poder entender todo eso, simplemente nada. Y ahí termina usted dañando el hígado, termina usted dañando los riñones, termina usted dañando su páncreas, porque estos órganos funcionan como eso, como resistencias, como pequeños sensores, como capacitadores, pues como condensadores. Entra la energía y si esos órganos están en mal estado, si están deteriorados y si no tienen la capacidad energética para guardar esa energía, al contrario, yo he visto muchas personas que se enferman, toman yagé y en vez de mejorarse se enferman. Porque el yagé es las plantas, hay plantas calientes y plantas frías. Si usted tiene su cuerpo caliente, es decir, acidificado, y toma plantas calientes, esa doble calefacción lo que va a hacer es que va a carbonizar sus órganos, los va a calcinar y los va a dañar su hígado, va a dañar su vesícula, va a dañar su estómago, va a dañar sus órganos, va a dañar su corazón. Estas sustancias tienen la particularidad de que ponen el corazón a toda, pues, ¿sí? Te causan taticardia a veces. Entonces tú sometiendo al corazón en todo, entonces llega un momento donde el corazón no resiste más y causa la muerte. Algo que no nos cuentan y que no es tan visto hoy en día es el nivel de muertes que traen las plantas sagradas. Las plantas sagradas matan personas, claro que sí, hay gente que hoy en día eso es un mercado ya negro, donde cualquiera toma 2, 3 veces y ya se cree taita, entra con el delirio de taita y ya empieza a dar viaje sin saber, sin conocer, sin hacerle una depuración a las personas, sin hacer vomitivos, sin hacer nada, sin tome y ya. Y no están comprometidas realmente con sanar, con ayudar al prójimo, sino que están interesadas en el dinero. Entonces todos estos son muchachos como cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de poder decir o de decidir y de tener ese discernimiento para caminar pues por este mundo de las plantas, ¿sí? Ese discernimiento. Entonces, bueno, en este tema es larguísimo, muchacho. Este tema de las plantas, aquí podríamos durar horas yo contando todas las experiencias, todas las cosas negativas, positivas, todo esto. Bueno, entonces siempre los efectos que tienen estas plantas, pues bueno, nos enfrentan en retos, dificultades físicas, psicológicas, emocionales, mentales, pues. Eh, Eso hace que a veces sean menos atractivas, ¿sí? Porque hay otro tipo de sustancias que te llevan siempre hacia la euforia, digamos que también eso es negativo, pues, o sea, a la final uno en este camino de la realización, pues no busca simplemente la euforia, uno busca es la paz, uno busca el samadhi, uno busca lo virtuoso, lo elevado, más que la euforia y todo eso también es energía que se derrama sin sentido, pues eso es también perder energía, ¿sí? Estas plantas obviamente hay que tener en cuenta que pueden causar vómitos, diarreas, bueno, muchas cosas físicas.
alguna vez, pues bueno, a veces uno dice, bueno, es que uno, claro, uno entra en un estado de toxicología, pues uno se intoxica. Entonces, por medio de esa intoxicación, también se despierta el sistema inmune y entra todo el sistema inmune a tratar de desintoxicar, y es por eso que se presentan vómitos y diarreas, pues. Entonces, bueno, ¿no? Cuando estas plantas se utilizan en un contexto específico con propósitos determinados, pues pueden ser muy útiles, y ojalá que siempre sean con temas de bienestar, de reintegración, de estabilización psicoemocional. Siempre pensar que estas instancias pueden funcionar bien siempre y cuando no abusemos de ellas. Cuando uno, todo en exceso es perjudicial, todo exceso se convierte en veneno, ¿sí? En la dosis justa, en la periodicidad justa, es lo justo y necesario, ¿sí? Y si no, pues nos pueden provocar, al contrario, de pronto uno está bien y de pronto va y por estar consumiendo plantas entra en estados, de pronto cuadros psicológicos difíciles, aterradores, traumáticos. Entonces, a veces la gente, en vez de salir bien, sale más traumada de lo que ya estaba. Entonces, esto es, y en la selva, no, en la selva es otra cosa, ¿no? Cuando tenga usted todo ese poco de indígenas tocándolo ahí, hablándole, usted mirando, uy, no, son terapias de choque, pues, eso es muy, muy fuerte. Ahora las recomendaciones es siempre hay que trabajar en los egos antes de depurar, limpiar, antes de tener experiencias con plantas sagradas. Primero depuren todos sus vicios, hagan el esfuerzo consciente, primero de forma consciente, siempre con esa fuerza de voluntad. ¿Sí? Ya como último paso dejamos las plantas ya para... A ver, yo últimamente uso las plantas ya es para medir cómo voy, ¿sí? A veces me tranco en algo y digo, pero ¿qué es lo que me tranca? Bueno, vamos a probar y ya miro qué es. No se necesitan grandes dosis, esto no es... Antes yo me acordaba cuando empecé tomando yagé, me tomaba 5 o 7 copas en una noche y no, uff, pues era porque estaba tan bloqueado, que no me hacía efecto ni una ni dos, sino que tenía que tomarme una cantidad. Y yo pensaba que no, que yo era muy duro porque me tomaba 7. No, no es que fuera duro, es que estaba muy dormido. Estaba muy, muy dormido, muy bloqueado. Entonces me tocaba duro, pero con el esfuerzo consciente y con esa autoobservación, con la fuerza de voluntad, podemos hacer este trabajo nosotros siempre de forma consciente. Ahorrar y sublimar la energía sexual por lo menos durante 2 meses antes, ¿sí? Por lo menos 2 meses. Usted cuando ve las recomendaciones para ir a una toma, le dice, no, venga con 3 días sin tener relaciones. 3 días sin tener relaciones no es nada, muchachos. Mínimo usted 2 meses sin botar su energía sexual, ¿sí? O sea, practicando la suprasexualidad. Con 2 meses usted va finito, paradito, pues, se mantiene despierto, se mantiene de pie, se mantiene firme, pues. Pero usted con 3 días o una semana de energía, eso no es nada, pues. Bueno, no consumir solo, no consuman con cualquier persona, siempre miren a la persona que le van a recibir viaje, discernimiento, discernan muy bien la información, miren, conozcan a la persona, ¿sí? A veces, por mi propia experiencia, los taitas y todo parecen muy humildes, muy puestecitos, pero cuando uno los conoce en realidad, les gusta ir donde las prostitutas, les gusta tomar cerveza, les gusta emborracharse,
gastan la plata en cualquier cosa, todo se vuelve es plata, plata, plata. Entonces hay que conocer a las personas antes de poder recibirles algo. Además que en este mundo de las energías, muchachos, por experiencia propia también les digo, antes de compartir con ciertas personas, a mí no me gustaba el trago, no me gustaba la cerveza. Cuando yo empecé con esa persona que era un taita, tomaba cerveza, tomaba trago, le gustaba andar mujeriando. Cuando él le sopla a usted el yagé y se lo da, usted está recibiendo esa energía y usted se la está tomando. Tarde o temprano usted termina convirtiéndose adquiriendo esos egos, ¿sí? Y entonces usted empieza a perderse y algo que yo nunca había hecho de esas cosas, terminé cayendo en esas cosas. No se trata de echar culpas tampoco, de decir, no, es que mis egos son culpa de otra persona, no. Todo es perfecto. Estamos en un mundo donde todo es perfecto y eso era algo que yo tenía que aprender para poder conocerlo y para poder trascenderlo. Pero a veces nos podemos ahorrar ciertos pasos simplemente con la disciplina, simplemente con la conciencia, con el estudio. Si ustedes quieren pintas, muchachos, si ustedes quieren pintas y ver, desarrollen su cuerpo astral. Todas las noches ustedes van a tener una pinta. Toda la noche ustedes van a tener allá sueños, donde van a tener retos, donde empieza la madre a retarlos, donde ustedes empiezan a ver su psicología interna, donde ustedes empiezan a conocer sus demonios, donde ustedes empiezan a ver sin necesidad de plantas, sin necesidad de nada, simplemente conexión conmigo mismo, con mi mundo interno, con mi ser, ¿sí? Con mi ser interno. Entonces, tenemos que empezar a pensar que si las plantas nos pueden llevar a ese estado, nosotros por un efecto químico en nuestro cuerpo, nosotros podemos repetir ese efecto químico internamente y conscientemente para llegar también a esos estados. Pero entonces ya lo vamos a hacer de forma consciente y vamos a mover nuestro punto de encaje hacia arriba, hacia donde nosotros queremos ir, no hacia donde la planta o las drogas nos quieran llevar. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, siempre estar avisado, siempre conocer, siempre esto, no hacerlo solo, consumir en entornos seguros, ¿sí? A veces yo tomo aquí en mi casa, pero no, lo mejor es por allá en el bosque, en la selva, en lo natural, en una finca apartado de todos, ojalá al lado de un río, que el entorno sea apropiado, pues en un entorno apropiado, porque no hay algo más feo que una toma, los vecinos escuchando reggaetón, por allá escuchando música, por allá hablando de cosas, disparos, gritos, cosas que hay en la ciudad. Eso es muy feo tomar así. Entonces busquemos siempre un entorno, un espacio adecuado, pues. Siempre saber qué vamos a consumir. Recordemos que las plantas sagradas son muchas. Está la marihuana, está el yagé, está el peyote, está el San Pedro, están los hongos alucinógenos, está, bueno, plantas cambo, bufo. Hay mucha variedad de plantas que nos llevan a estos estados. Pero no, muchachos, siempre mi consejo es vámonos por la vía del esfuerzo consciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se eliminan todos estos egos? Alcoholismo, drogadicción, plantas, todo esto. Bueno, lo primero es que nuestro objetivo debe ser el de la autorrealización, ¿sí? Eso es algo muy importante y entender cuál es nuestro objetivo. Por eso desde la primera charla, si volvemos a la charla número 1, 2, 3, son charlas enfocadas en crear un centro de gravedad, un objetivo, una meta. Esa meta debe estar guiada hacia la autorrealización, hacia la realización íntima del ser.
Si esa no es mi meta, o si yo no tengo metas, porque eso es algo que uno ve en este mundo y es, bueno, si usted medita y usted hace una cosa y hace la otra, pero ¿cuál es su meta? No, no, yo es que me siento más espiritual, es que yo quiero... Si uno no tiene las metas claras, si uno no sabe para dónde va, pues su camino va a ser muy, ¿no? Un día va para aquí, al otro día va para allá. Si usted ya tiene una meta clara, usted sabe, no, yo quiero autorrealizarme, yo quiero desarrollar mis cuerpos superiores, yo quiero llegar y conectarme a la conciencia crística, yo quiero despertar, yo quiero iluminarme, yo quiero, ¿sí? Entonces, cuando uno no tiene claro exactamente hacia dónde va, pues no, ningún camino le va a funcionar. Entonces, lo primero es tener la meta clara. Y para este caso, muchachos, pues yo no peleo con nadie, simplemente si nuestra meta en común es la autorrealización, pues este es el camino, ¿sí? Pero si su meta es otra, no, yo quiero convertirme en un chamán de... Ah, entonces, hágale, le toca consumir muchas plantas para poder convertirse en chamán, ¿no? Por este camino también uno llega a un nivel chamán, pues, digámoslo, porque digamos que en el camino del mago, el mago, este es el camino de la autoconciencia. El mago domina los 4 elementos, que son los elementos que hay sobre la mesa del mago, ¿cierto? Tierra, aire, agua, fuego. Entonces, este camino también es el camino del chamán. Uno llega al nivel chamán o al nivel del mago, pues. Y de ahí para allá sigue, pues no se queda ahí nomás en que ya sé dominar los elementales y ya sé dominar, sino que sigue de ahí para allá, ¿sí? Sigue cristalizando y cristificando y sigue eliminando sus defectos y sigue, nunca para. Pues. Entonces, bueno, hay que salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, ¿cómo va a salir de esa situación? Lo primero es autoobservarse, ¿sí? Entonces, empezar a autoobservar cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol, con las drogas, con las plantas, ¿sí? Hay que ver, observar en qué momento se da, cuándo se da, con quién se da, por qué se da, ¿sí? Entender cuáles son esos detonantes que me hacen consumir cigarrillo, consumir marihuana, consumir plantas. Tengo que entender eso. Y lo más importante, entender cuáles son esas justificaciones, cuál es el que... Recordemos que tenemos un ego justificador, ese ego es uno de los egos traidores, es uno de los traidores, el Pilatos, el que se lava las manos, el que se justifica. Entonces siempre, no, es que yo sufro de esto, es que yo estoy deprimido, es que yo no sé qué, es que yo me relajo, es que entonces entender que esas justificaciones son lo que nos llevan a caer, entonces tengo que eliminar esas justificaciones, pero para eso tengo que empezar a verlo, pues, porque eso es parte de la mala voluntad de hacer las cosas. Entonces, no, hay muchas personas, no, yo me puedo iluminar siguiendo tomando trago, yo me puedo iluminar siguiendo en las drogas, yo me puedo iluminar, no, entonces si usted no elimina esos egos de la mala voluntad, pues no va a poder hacerlo. Entonces, empezar cada vez que voy descubriendo esos egos, esas justificaciones, voy descubriendo cada uno de esos defectos psicológicos, lo voy observando, lo voy comprendiendo por qué. Bueno, hay que entender si es algo desde la niñez, si es un defecto que traigo por algún vacío emocional, por algún vacío interno, por temas de la niñez, de la juventud, por temas, lo que sea, pues. Entender eso, hacer la recapitulación y entender que más allá de vencer la drogadicción, primero tengo que vencer esos recuerdos, esas emociones negativas del pasado, de mi niñez,
¿sí? Ah, es que vivo en la desesperación porque mi padre, mi madre, mi pareja, el vecino XY, bueno, tantas cosas que tenemos en nuestro interior, violaciones, momentos incómodos, todas esas cosas son lo que detonan al final estos vicios. Porque estos vicios son la forma de escapar. Este es el mundo del escapista. Toda la gente quiere escapar de ese mundo, de su realidad, para sumirse en esa irrealidad, porque ese mundo, esos mundos que visita, esas visiones que tienen, no son reales, ¿no? Son fabricaciones mentales. Entonces, ya cuando hayamos comprendido, pedirle siempre a la Madre, la súplica a la Madre Divina, por favor, elimíname este defecto, este detalle. Hacer necesario encarar algunos de estos defectos, entonces acudiremos a la práctica de negocios con la ley. Entonces hay veces son egos muy fuertes, son temas muy arraigados, son temas muy difíciles, porque de pronto ya hay una dependencia, ¿sí? Cuando ya hay dependencia ya hay que entrar a hacer negocios con la ley, ¿sí? Ya hay que entrar porque eso ya es un tema ya que está en el karma, de hecho, ya es un tema que se ha arraigado en el karma. Entonces hay que entrar a hacer negocios con la ley, entonces a hacer, ver la conferencia de karma y dharma, ahí se explican los negocios con la ley, y hacer los ejercicios y proponer un negocio, vea, madre, padre, eh, Tribunal Supremo, vea, yo propongo, ayúdenme a eliminar este ego y yo voy a hacer tal cosa, no sé, voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar a otros drogadictos, voy a ayudar a otros alcohólicos, voy a ayudar, no sé, voy a hacer otra cosa. Siempre el servicio impersonal es el mejor pago para el espíritu, lo que hagamos por los demás. Bueno, ver cuáles son esas causas. Muchas veces es la ociosidad, nos hace estar desocupados, nos hace caer en esa, ay, estoy desocupado, me voy a fumar un cigarrillo. Entonces, manténganse ocupados, estudien, lean, estudien el tarot, estudien, hay tantas cosas que estudiar, hay tantas cosas que hacer que, ¿para qué? Para eliminar esos vacíos donde entran estos egos a apoderarse de nosotros, ¿sí? Entonces, siempre hacer ese sacrificio por la humanidad. Cuando ya han caído muy bajo en las drogas, cuando ya están, mejor dicho, de calle, hay que sacarlos a sublimar en el amanecer y en el atardecer, es decir, que tomen los primeros rayos del sol, los primeros, sí, sacarlos a acompañarlos también, a sublimar. ¿Para qué? Esto tiene una energía, viene esa energía limpiadora que nos va a empezar a ayudar, le vamos a hacer ese acompañamiento y vamos a hacer todo lo necesario. Vamos a ayudar, eso siempre lo hacemos acompañando, o sea, hay que acompañar porque una persona que ya está caída en el vicio, digamos que ya ha perdido la voluntad. Y cuando ha perdido la voluntad no puede hacer este trabajo por sí solo, así que la familia tiene que ayudar, los hermanos, los amigos, sacarlos de ese círculo vicioso de los amigos, de esos entornos donde se dan estos actos, porque de nada sirve que yo empiece a dejar y vea a las personas me sigan. Obviamente nadie obliga a nadie, ¿cierto? Nadie obliga a nadie, pero eso me hace acordar de un amigo que quería salir del vicio de la cerveza. Entonces tomaba yagé y el taita era de los que a las 6 de la mañana terminaba la toma y ya tenía una canasta de cerveza ahí al lado. Entonces esa persona, después de haber hecho en la noche toda la depuración y haber trabajado y todo,
al otro día lo primero que tenía era el taita ofreciéndole una botella de cerveza. Entonces, eso no se puede. ¿Cómo vas a sacar a una persona de la cerveza dándole cerveza? Eso no se puede ya. ¿Cómo vas a sacar a una persona de los vicios del cigarrillo, de la marihuana, de las plantas, dándole de eso? No se puede. Entonces, hay que salir de esos círculos. Hay que eliminar esos círculos. Entonces, bueno, acelerar el proceso, entonces siempre estar en reflexión, siempre estar en reflexión, vea, hasta dónde me ha llevado el alcoholismo, la droga, ¿sí? Qué daños me han hecho en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, es estar siempre en ese proceso de reflexión. Hasta dónde ha influido en nuestra degeneración la droga o el alcohol, ¿sí? Entender cuáles son esas malas relaciones que se han originado con las personas, con la esposa, el esposo, los hijos, la familia, los padres, ¿sí? En el trabajo, con los compañeros, con los amigos, ver esas relaciones, cómo se han ido destruyendo. Y bueno, cuando uno entra en ese entendimiento, entra en esa comprensión, solo ahí entonces vamos a poder eliminar estos defectos. Otras recomendaciones, esto ya es un tema más de dietas y cosas, muy recomendado ver. Hay un canal de Frank Suárez, se llama El Señor de Metabolismo TV, donde él habla de los vicios, hace unas recomendaciones para salir de los vicios. Él explica muy bien cómo funciona los vicios en la célula. Además que entender que todos los vicios funcionan casi de la misma forma a nivel físico, ¿sí? Es decir, se crea una dependencia, esa dependencia es algo psicológico, ¿sí? Pero es estar consumiendo ciertas sustancias, puede ser azúcar, puede ser carbohidratos, puede ser cigarrillo, alcohol, drogas. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? Inhabilita o quita de nuestro sistema normal algún componente y lo reemplaza. Entonces, por eso es que nos volvemos dependientes. Entonces, la solución es cuando yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi psicología, entonces yo empiezo a volver a reemplazar, ¿sí? Vuelvo a reprogramar. Eso es un tema de reprogramación simplemente. Entonces, también entender que no somos el cuerpo. El cuerpo es algo que nuestro cuerpo es simplemente un vehículo por el que nuestro ser se mueve, experimenta la vida, tiene sentidos para experimentar esta existencia. Pero el cuerpo no toma decisiones por sí solo. El cuerpo es víctima de nuestra psicología. Entonces, cuando nosotros entramos a cortar estas decisiones, estos deseos y a cortar a los sentidos, pues ahí es donde empezamos a entender además que no somos solo el cuerpo. ¿Qué somos? Somos luz, somos energía, somos conciencia, somos espíritu, somos dioses en potencia. Entonces, decir que no puedo, decir que eso es muy difícil, decir eso es ego, eso es el ego, ¿sí? Porque el ego es el que se apodera y maneja el cuerpo. Entonces esto es una lucha, verdaderamente es una lucha muy difícil, pero es una lucha necesaria. Bueno, entonces él nos habla de unas dietas de desintoxicación, carne, queso y huevo por 48 horas. Nos habla de empezar a consumir glutamina, vitamina B3, que es el ácido nicotínico o niacina, la vitamina B1, que es la tiamina, 500 miligramos 3 veces al día, complejo B50, 50 miligramos, mucha agua, citrato de magnesio, potasio. ¿Eso para qué? Para que las células se vuelvan a restaurar, porque como les decía, el alcohol reemplaza el oxígeno
y entonces se oxida la célula. ¿Cómo vuelvo a hacer que la célula vuelva y absorba el oxígeno? Nos va a ayudar el magnesio y el potasio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les puse más o menos los episodios de Metabolismo TV para que los vean, recomendados. Episodios 539, 590, 601, 1163, 1179, 1541 y 1745, entre otros. Él tiene buen contenido donde habla del entendimiento del cuerpo para poder también salir de estos vicios. La autoconciencia, salir de un vicio, entonces es adiestrar el cuerpo, adiestrar la mente, adiestrar la energía, ¿cierto? El adiestrar, salir de los vicios con la fuerza de voluntad. ¿Quién es la fuerza de voluntad? Pues clave 8, aquí está, aplicar la fuerza. Esto es con amor. Con amor nosotros dominamos ese león, ¿cierto? Entonces es con amor hacer todo este trabajo. Con amor y pureza vamos a poder dominar los egos. Con amor vamos a poder salir de cualquier vicio. Con amor vamos a poder levantarnos como hombres nuevamente, como Adanes, ¿cierto? Volver al Edén. Pero entonces, bueno, ese fue el tema de hoy, pues, muchachos. Hay mucha tela por cortar en esto, esto es un tema muy largo. Y pues bueno, entonces eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, muchas bendiciones y pues hasta la próxima.